Hola, ¿qué tal? Bueno, lógicamente estamos finalizando el año, hay que trazar un balance de lo que ha pasado en este 2020, evidentemente con toda la característica peculiar y particular que tiene este año, lo cual hace evidentemente muy difícil muchas comparaciones porque la pandemia, la cuarentena, un flagelo que golpeó prácticamente a todo el planeta, influyó de manera muy severa en todos los índices que tienen que ver con la economía, los índices sociales, bueno, los índices de todo tipo, las mediciones de todo tipo, pero aún así, dentro de la pandemia, ha habido, bueno, no todos tuvieron el mismo perjuicio, algunos inclusive hasta tuvieron ganancias muy significativas, y para ver cuál es el balance que extrae de este año que todos queremos que termine rápidamente y que tengamos un mejor 2021, estamos conversando, vamos a conversar con Julio Gambina, que es economista, bueno, para que nos diga, bueno, lógicamente en los pocos minutos que tenemos, aproximadamente unos 10 minutos, ver cuál es el balance que él extrae de este año tan pero tan peculiar y tan trágico para el conjunto del planeta por la pandemia. ¿Qué tal? Un gusto, Ismael. Bueno, como bien señalás, es un año atípico para la economía y la sociedad argentina, latinoamericana y mundial, porque la pandemia es precisamente eso, mundial. Todos los pronósticos de los organismos internacionales son muy complicados, no solo de análisis del 2020, sino de proyección 2021. Vos pensás que el Parlamento estadounidense está discutiendo una asistencia de 900.000 millones de dólares con cheques a domicilio para los próximos 11 meses, digo, para dimensionar la magnitud del problema. La Unión Europea califica de dramática crisis y la CEPAL acaba de decir que esta es la peor crisis en 120 años, lo que nos lleva a principios del siglo pasado, a 1900. Entonces, Argentina no se puede ver si no es en el marco de esta situación que no es solo datos macroeconómicos negativos para la mayoría de la población. Como bien señalás, hay una porción que se ha visto altamente beneficiada. Eso es en la Argentina y en el mundo. El Credit Suisse acaba de dar la situación de la riqueza y dice que el 1% de la población mundial se apropia del 43% de la riqueza socialmente generada, con lo cual la desigualdad sigue siendo un tema muy importante. En la Argentina el tema que condicionó y condicionará el 2021 y no me permite augurar buenos datos es el tema de la deuda, una deuda que ha crecido en todo el mundo, pero en la Argentina es un tema muy preocupante porque es superior el pago de intereses de la deuda durante este año que la suma destinada a atender la emergencia sanitaria y la emergencia económica derivada de la emergencia sanitaria en la Argentina. Entonces, Ahora, la Gambina, deuda pública. una pregunta en torno a este punto. Ahora, desde el gobierno dicen que al revés, que en materia de deuda, por el canje que hicieron y por la negociación que está entablada con el FMI, ha sido uno de los activos de este año Claro, y lo presenta como una cosa terriblemente exitosa. claro, porque ¿Usted el no gobierno comparte ese dice, punto de vista? no lo comparto porque, digamos, es una verdad a media. El gobierno dice, si hubiésemos tenido que pagar todo lo que teníamos que pagar, era una cifra Un inaccesible desastre. y lo que han hecho es tirar la pelota para adelante. Pero lo que se pagó, yo estoy hablando de lo que se pagó, es más, hace muy poquitos días, mientras se negocia con el Fondo Monetario Internacional, se le pagó al Fondo Monetario Internacional. O sea, yo estoy Sí, hablando los de lo que se intereses. ha pagado efectivamente. Claro, si vos Porque ¿cuánto se contás pagó? ¿Cuánto se pagó este año? solo en el primer trimestre, que es el dato fehaciente que tenés en el INDEC, estás hablando de 3.200 millones de dólares de deuda pública, pero se facilitó que la deuda privada se pague cerca de 10.000 millones de dólares de deuda privada, que utiliza
recursos de reservas internacionales para cancelar esa deuda privada, cuando sabemos por la información del Banco Central de que hay cifras gigantescas de fuga de capital en el exterior. Digamos, solo en los 4 años del gobierno Macri, según el Banco Central, la fuga de capitales alcanzó 86.000 millones de dólares de los 100.000 millones que ingresaron, documento del Banco Central. Y ahí mismo se informa de una cifra que es cercana a los 300.000 millones de dólares de activos externos de argentinos en el exterior. Entonces, lo que la Argentina facilitó uso de reservas internacionales, lo que significó una disminución importante de las reservas internacionales para que capitales privados pagaran deuda en el exterior, incluso de manera anticipada, en medio del fenómeno de corridas sobre la moneda, de expansión del tipo de cambio. Ahora, Julio, Y por lo tanto la deuda desde, no es solo la pública, sino la privada. ahora, desde el gobierno dicen, bueno, pero la ayuda que dio el gobierno ha sido extraordinaria, que eso evitó que lógicamente, digamos, los índices sean todavía mucho más desfavorables, pero por otro lado muchos dicen que fue totalmente insuficiente esa ayuda y por eso los indicadores sociales de pobreza infantil, de distribución del ingreso, bueno, terminaron siendo mucho más desfavorables de lo que estaba en el pasado. Estamos hablando de una pobreza infantil del 64%, pobreza de casi el 50%. Bueno, estos son los propios indicadores oficiales, ¿no? Lo que pasa es que los dos comentarios son reales, pero a ver, cuando la Universidad Católica te dice, sin la política social masiva, la pobreza no hubiese sido del 44,2, sino del 53%. Vos decís, bueno, está muy mal que haya sido del 53, menos mal que hubo política social masiva para que sea del 44, pero qué dramático es que la pobreza en un país como la Argentina, porque convengamos que estamos hablando de la Argentina, ahora, si miramos el informe de la Universidad Católica, vos tenés una década de datos de la pobreza en un nivel estructuralmente grave. Hace 10 años, en el 2010, según la medición de la Universidad Católica, tenés un nivel de pobreza por encima del 30%. Y por lo tanto, ¿qué es lo que consolidaste en una década? Una pobreza que va del 31% al 44%, con en el medio, por Ahora, momentos sí. sube y baja, pero nunca por menos de un tercio de la población. Ahora, para ir concluyendo, ¿qué nos espera en el 2021? Teniendo en cuenta que inclusive hay un rebrote en Europa muy fuerte de la pandemia que está llegando a estas latitudes y bueno, y en principio de lo que sería la política oficial, básicamente aquí en la Argentina. ¿Cuál es el pronóstico tuyo? Mira, en términos generales, globales, creo que el tema de la pandemia es serio por los rebrotes, por los nuevos desarrollos que tiene el virus, por las mutaciones, porque no está resuelto ni siquiera el tema de la vacuna, una vacuna que está mercantilizada y que está siendo apropiada internacionalmente y que pone en discusión el sentido de la mercantilización de la salud. Y en la Argentina hay un tema clave que seguirá siendo el tema deuda, porque la negociación con el Fondo Monetario no va a ser sencilla. Este año el gobierno imaginó que para marzo iba a tener resuelta la negociación con los acreedores privados. No fue así y le llevó buena parte del año la discusión con los acreedores privados. De hecho, hasta el mes pasado, hasta hace 15 días, estuvo emitiendo deuda dolarizada para que acreedores externos mutaran de papeles en pesos a papeles en dólares, comprometiendo finanzas públicas a futuro. Y la negociación con el Fondo Monetario tiene que ver con las exigencias de ajuste que están en el acuerdo con el fondo, que van a estar con el acuerdo con el fondo, y las reformas estructurales,
que son lo que están demandando los inversores internacionales y los capitales más concentrados en la Argentina para avanzar en sus proyectos de inversión. Estoy hablando de la reforma laboral y la reforma previsional. Entonces, sin perjuicio de que se apruebe en el Congreso argentino la nueva fórmula de movilidad, que es un ajuste para los trabajadores jubilados, la perspectiva para el 2021 es muy compleja para trabajadores asalariados, ni hablar de los trabajadores que están fuera de convenio, que están en situación irregular, y para esa masa gigantesca de jubiladas y jubilados que hay en la Argentina. Creo que la negociación con el fondo es el gran tema que muestra la dependencia que tiene la Argentina del mercado mundial. Bueno, Gambina, muchas gracias por este, bueno, diálogo, este balance. Bueno, estamos todos esperando lo mejor para el 2021 y iremos en el curso del año próximo contrastando los distintos pronósticos con la realidad y para ver exactamente, evidentemente, un gran condicionante va a ser la relación con el Fondo Monetario Internacional desde todo punto de vista, porque para postergar también los vencimientos con el fondo, evidentemente el fondo va a hacer planteamientos muy pero muy fuertes para la Argentina, ya los conocemos como son, por eso me parece muy decisivo lo que puede pasar el año con esta situación. Gracias por compartir este espacio durante el 2020 y seguramente lo vamos a compartir también en el 2021. Gracias, Ismael. Quizás el imponderable es la respuesta de la sociedad. Creo que hay un conflicto contenido en la sociedad argentina y eso puede explotar en el 2021. De todas maneras, muchas felicidades en las fiestas y nos reencontramos en el 2021. Hasta cualquier momento. Ok, muchas gracias.